Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Dos debates parlamentarios, uno en la Eurocámara de Estrasburgo y otro en el Congreso de los Diputados de Madrid, confirman el giro en política exterior, un giro de 180 grados de Pedro Sánchez con respecto a Venezuela. Los dos debates, además, tuvieron lugar el mismo día, es decir, antes de ayer. El trasfondo de ambos debates fue la escala que Delcy Rodríguez hizo en Madrid el mes pasado. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Venezuela, como bien ya sabe todo el mundo dentro de España. En Venezuela lo saben desde hace muchos años, y su reunión con el ministro de Transportes, con José Luis Ábalos. En Estrasburgo se enzarzaron los eurodiputados españoles, entre ellos, para sorpresa y regocijo del resto de eurodiputados que asistieron a todo este espectáculo con los auriculares puestos, porque todo aquello, toda aquella discusión que hubo, que se armó en el Parlamento Europeo, tuvo lugar en español. En Madrid, entre tanto, en la primera sesión de control al gobierno desde su constitución, hace ya más de un mes, el tema fue el mismo. Es decir, la historia de Delcy Rodríguez y de Ábalos, de la que no hablamos, hemos hablado de otras muchas cosas, pero de esto más que ninguna otra cosa a lo largo del último mes. La oposición puso contra las cuerdas al gobierno exigiendo la dimisión inmediata de Ábalos, algo que a Sánchez, como era de prever, le entró por un oído, por el derecho, y le salió por el otro, por el izquierdo. Y bien, ahí se acabó el asunto porque Sánchez no quiso saber nada más, todo lo contrario. De hecho, había empezado el debate mucho antes, un día antes, impidiendo, junto con Podemos, que se abra una comisión de investigación sobre esta historia, y además dentro del debate pasó a la ofensiva, refiriéndose a Juan Guaidó como, y esto es textual, líder de la oposición venezolana, a pesar de que el propio gobierno le reconoce como presidente legítimo del país. Y hace solo un año, en enero del año pasado, de 2019, el propio Pedro Sánchez hablaba de Juan Guaidó, fue de los primeros en reconocerle como presidente encargado de la República de Venezuela. Por lo demás, pues la versión definitiva de lo que ya se conoce como el Delcy Gate es que aterrizó en Barajas, pero no entró en España, y por lo tanto pues no lo hizo en el espacio Schengen. Ábalos, por su parte, y según el gobierno, se limitó a evitar una crisis diplomática. El pasado viernes, 7 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero fue recibido en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Le recibió su inquilino, que es Nicolás Maduro, y estaba allí también Delcy Rodríguez, que era una persona completamente desconocida en España hasta hace solo un mes, y que ahora, pues después de haber tapizado la prensa española durante semanas, pues todos conocemos su vida y milagros. Bien, Maduro no perdió ni un minuto para decirlo en su cuenta de Twitter, lo podéis buscar en su cuenta de Twitter, si le seguís lo habréis visto, y si no le seguís, pues ya os lo digo yo, pero vamos, tampoco os perdéis gran cosa por seguir a Maduro, es esencialmente pura propaganda lo que cuenta en su cuenta de Twitter. Bien, lo dijo muy contento, y estaba el tipo encantado de que hubiese ido Zapatero allí a hacerse una foto con él. Incluso se podía ver un vídeo que había colocado de la televisión venezolana, creo, en el que, bueno, se puede ver a los dos, sonriendo todos, encantados de haberse conocido, dándose unos abrazos. Y la verdad es que tanto Maduro como Delcy Rodríguez andaban necesitados de una sonrisa, especialmente después de todo lo que ha sucedido durante el último mes. En las 2 semanas anteriores a esta reunión, 2 semanas y pico, 3 semanas incluso me atrevería a decir, su principal adversario, que es Juan Guaidó, se había paseado por medio mundo, el mundo civilizado al menos, fue recibido por importantes líderes internacionales, incluidos Emmanuel Macron o Angela Merkel. Angela Merkel se retrató con él en el foro de Davos, que fue el mes pasado. El Parlamento Europeo también le recibió con honores pues de jefe de Estado, y habló incluso en la Cámara, en el Parlamento Europeo. Pero la apoteosis de todo aquello, la apoteosis de Guaidó, llegó en Washington, en la Cámara de Representantes, una semana más tarde, donde recibió, aparte de una ovación impresionante, recibió el apoyo explícito del presidente Donald Trump, que estaba en la Cámara de Representantes porque tenía que dar su discurso en el debate sobre el Estado de la Unión. Aparte de Donald Trump, también habló muy bien de él la demócrata Nancy Pelosi.
que le recibió personalmente y destacó que era un tipo muy valiente, es decir, destacó la valentía de este hombre, de Juan Guaidó. Así que en Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos se han alineado con Juan Guaidó y defienden su condición de presidente legítimo del país. En Estados Unidos no ha habido problemas entre los dos principales partidos, al menos por esto, no por otras cosas muchísimas, como bien sabemos. Todo lo relacionado con el impeachment y con casi todo, si hay algo en lo que Pelosi y Trump están de acuerdo es en Juan Guaidó. Y además nos lo hicieron ver a todos la semana pasada. Solo hubo un país occidental en toda esta gira triunfante de Guaidó por Europa y por los Estados Unidos. Pues bien, solo hubo un país occidental que puso nota discordante. Y era el país menos sospechoso de ponerla. Si esto nos lo cuentan hace solo un año, no digamos ya, si nos lo cuentan hace 2 años, en el mes de febrero de 2018, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy, pero hace un año también, gobernando ya Pedro Sánchez, nos hubiera parecido increíble. Ese país que puso la nota discordante fue la España de Pedro Sánchez. Un país que para más Inri, es decir, no estamos hablando de Eslovenia o de Hungría o de, Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia está a favor no está dentro de la Unión Europea, más está a favor de Nicolás Maduro. Cualquier país, Finlandia, Bueno, pues no se trataba de uno de estos. Estamos hablando de España, que es un país emparentado por lazos culturales, humanos, de sangre con Venezuela, y que debería ser quien más insistiese en que Venezuela recupere la democracia y que la recupere cuanto antes. De hecho, si ha habido a lo largo de los últimos años un país en Europa que ha hablado a favor de los demócratas venezolanos, es decir, de la oposición, ese país ha sido España, en principio sin importar el gobierno que tuviese, ya estuviese el Partido Popular o el Partido Socialista hasta ahora. En ambos casos se defendían, y en algunos casos incluso de una manera muy ardorosa, que Venezuela tenía que recuperar la senda de la democracia, especialmente después del golpe que dio Maduro hace un par de años, cuando decidió desconocer a la Asamblea Nacional e inventarse una Asamblea Nacional nueva, convocar nuevas elecciones, hacerse elegir de nuevo presidente de la República, etc. Pero bueno, el hecho es que hace 3 semanas, Pedro Sánchez se negó a recibir a Guaidó. Podía haberlo hecho perfectamente tanto en Madrid como posteriormente en el foro de Davos, donde también coincidieron. Como ya os he dicho, Angela Merkel recibió a Guaidó allí en Suiza, en Davos, pero Madrid no quiso recibirle y en Davos tampoco. Es más, era una cosa que no era casual, no es que no encontrase un momento para hacerse una fotografía y dejar clara la idea de que le están apoyando. Para eso necesita solo un minuto, pero no quiso hacerlo. Lo que hizo Guaidó fue responder a este desplante que le había hecho Pedro Sánchez con una gran concentración en la Puerta del Sol de Madrid, que al parecer estuvo llena. Yo no estuve por allí y fijaos si me queda cerca de casa, pero el hecho es que tenía otras cosas que hacer y no fui. Además hacía un día especialmente de perros ese día en Madrid, hacía un día muy desagradable, pero bueno, se llenó. La primera comunidad de venezolanos en Europa por lo menos, está en España y más concretamente en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, era relativamente fácil movilizarla y que todos recibiesen a Juan Guaidó. Y fue así. Aparte de venezolanos, fueron muchísimos españoles. Bien, Sánchez estaba en esos momentos, en el momento de la concentración de Guaidó, en la Puerta del Sol, estaba tratando de contener el escándalo provocado por la visita de la vicepresidenta de Venezuela, de Delcy Rodríguez, a Barajas. Esto fue la madrugada del día 20 de enero. Digo tratando de contener porque quizá ahí habría eso que ponerlo en suspenso. Hay voces autorizadas que apuntan a que realmente toda esta crisis de Delcy Rodríguez ha sido una crisis fabricada desde la propia Moncloa. Pero eso no deja de ser una especulación para la que nos faltan datos y por lo tanto pues se queda ahí mismo, en el aire. Pero andan por los mentidores de la Villa y Corte diciéndolo mucha gente, ¿no? Esto realmente es un ajuste de cuentas que ha habido dentro de la Moncloa, pero no entiendo yo muy bien qué gana. Después de todo este escándalo, que gana Pedro Sánchez, pero en fin, ya sabéis que dentro del poder, cuando alguien está en el poder, las mayores cuchilladas se dan dentro del mismo poder y no tanto del poder a la oposición. Así que, por ser verosímil, desde luego lo es, aunque evidentemente nos faltan hechos que lo fundamenten y que nos lo pongan como algo irrefutable. Lo que ya es irrefutable, porque ha sido reconocido por el gobierno, es que Delcy Rodríguez estuvo en Barajas y que se reunió con Ábalos, a pesar de que el gobierno lo negó al principio. Delcy Rodríguez no puede pisar la zona Schengen. España está dentro de la zona Schengen desde su fundación y por lo tanto
pues no puede pisar España tampoco. Y aunque sí puede reunirse con un ministro español, no hay ninguna sanción ni ninguna ley que lo impida. Incluso Nicolás Maduro puede reunirse con un ministro español, incluso con el presidente del gobierno, con el rey, con quien haga falta. Lo que no puede hacerlo es en suelo español, pero puede hacerlo por ahí. A pesar de que no hay nada que se lo impida, no hay ninguna ley, quiero decir, que se lo impida, el hecho es que ningún ministro español debería reunirse con ella, ya que el gobierno de España considera que el régimen de Maduro es ilegítimo. Eso por un lado. Y por otro, estamos hablando de una persona que está sancionada por la Unión Europea. Por lo tanto, no hay nada que reunirse con alguien que está sancionado. Pero bueno, el hecho es que no solo se reunió con ella, sino que además lo hizo en España. Lo hizo en el aeropuerto de Barajas, a pesar de que el gobierno dice que no llegó a entrar nunca en suelo español, que se mantuvo solo dentro del área internacional, etc. El gobierno, que estuvo sumido en el caos durante varios días, pues dio no sé cuántas versiones, van ya, 7, 8, 9, no tengo ni idea, pero un montón de ellas. Hay algunas incluso versiones muy parecidas que solo tienen hay versiones oficiales, versiones oficiosas, versiones que han llegado de distintas fuentes. Haría falta hacer solo una contracrónica completa para ir viendo todas las versiones. Bueno, el hecho es que ya han fijado la última y definitiva, la han fijado en sede parlamentaria anteayer, han esperado pues prácticamente un mes para darla. La reunión se produjo, ahora ya sí es oficial, pero se produjo, como ya os he dicho, en la zona internacional del aeropuerto y consistió, al parecer, en un encuentro breve en el que Ábalos se limitó a pedir a Delcy Rodríguez que abandonase el país. A recordarle lo que Delcy Rodríguez ya sabe, es decir, que no puede pisar la zona Schengen y que en el caso de que la pisase, pues tendría que proceder a su arresto. Está todo, como podéis ver, pillado con alfileres, porque da pie a muchas más preguntas toda esta historia. A mí así de primeras me vienen un montón de ellas a la cabeza. No sé, vamos a empezar a hacérnoslas. Por lo menos nos salen 3 o 4 así de golpe, sin pararnos a apuntarlas. La primera sería por qué se permitió sobrevolar al avión de Delcy Rodríguez, un avión turco, suelo español. Esa sería la primera pregunta. Porque desde que el avión entra en el espacio aéreo español hasta que aterriza en Madrid pasa tranquilamente 1 hora u hora y pico. Durante ese tiempo, o sea, a pesar de que se sabía quién venía ahí, nadie le dijo que no podía ni entrar ni sobrevolar España y por supuesto que no podía aterrizar. Pero bueno, una vez ya adentro, pongamos por caso que deciden permitirle aterrizar, ¿por qué se le permitió aterrizar? Y no se le derivó a Argelia, por ejemplo. Una vez el avión hubiese entrado en España, si venía de Venezuela, tuvo que entrar necesariamente por el Golfo de Cádiz, pues a partir de ahí ya es equidistante esa zona, los aeropuertos del centro de España de los que hay en Argelia. Por lo tanto, podrían haberse indicado, aquí usted no puede ni sobrevolar ni aterrizar, por lo tanto, aterriza en Argel. Otra pregunta más sería ¿por qué fue un ministro y no un comisario de policía el que fuese a decirle, una vez estaba ya Delcy Rodríguez en Barajas, que no podía estar ahí? Luego, una vez aterrizó, había sobrevolado y había aterrizado en suelo español, ¿por qué no se arrestó a Delcy Rodríguez? Por violar las sanciones impuestas por Bruselas. Pueden decir, no, pero no salió nunca de la zona internacional. No, la pista de Barajas es zona nacional, es territorio español, es zona Schengen. Si un narcotraficante que está perseguido por la ley aterriza en la pista de Barajas, no puede decir, no, ustedes aquí no me pueden detener porque estoy en la pista, todavía no he pasado el control de pasaportes. Por favor, que somos mayorcitos. Y por encima de todos estos porqués que me han ido saliendo, está el porqué que los supera, el porqué que está encima de todos ellos. Y que además sirve de conclusión a todo este asunto. El porqué sería por qué Sánchez no recibió a Juan Guaidó, coincidiendo con esta historia. Esta de hecho es la clave del arco de todo este asunto. En el caso de que no hubiese sucedido lo que sucedió en Barajas con Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos, si nos hubiéramos enterado todos, pongamos por caso que ese episodio nunca sucede, es decir, que Delcy Rodríguez viaja de Caracas a Estambul sin pasar por España, ni siquiera sobrevolarla, pero a la vez Pedro Sánchez decide recibir a Juan Guaidó. Estaríamos en otro escenario distinto, pero es que decidió no reunirse con él, y lo hizo a propósito, como ya os he dicho. Esto es la confirmación definitiva de que el gobierno ha dado
Un giro de 180 grados en su política venezolana. Vamos, que se ha abonado a la doctrina Zapatero, por llamarla así. Hoy por hoy Zapatero, como bien sabemos, es un agente del régimen chavista que consiste, la doctrina Zapatero, quiero decir, Zapatero sabemos bien en lo que consiste él, en su mismidad, la doctrina Zapatero consiste en contemporizar con Maduro todo lo que haga falta o directamente pues defenderle en los foros internacionales. Pero bueno, esto aplicado a la política exterior sería contemporizar con Maduro y reorientar la posición española en este tema y alinearla con Rusia, con Irán o con China, con Bielorrusia, como he dicho antes, con los países que están ahora mismo apoyando al chavismo, los últimos soportes que le quedan por todo el mundo. No es del todo casual que el pasado viernes Zapatero y el ministro de Exteriores ruso, que se llama Sergei Lavrov, coincidiesen en Caracas. Esta reunión con la que he empezado el programa de hoy, ese mismo día estaban allí Zapatero, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y no muy lejos estaba Sergei Lavrov, que está de gira en este momento, o en ese momento estaba de gira, no sé si habrá salido ya, en Venezuela. Todo esto sucedía, insisto, horas después de que Guaidó pasase por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y unos días más tarde de su gira triunfal por la Unión Europea. Resumiéndolo mucho, se ha consumado el giro y el gobierno ha adoptado la doctrina Zapatero y no hay que darle muchas más vueltas. Porque hace solo un año, y esto es importante recordarlo, vamos tan cerca en el tiempo como el mes de enero de 2019, fue Sánchez uno de los líderes europeos que más insistió en reconocer a Guaidó. De hecho, compareció en Moncloa, es que todavía la tengo fresca esa comparecencia. Esto fue a finales de enero de 2019, hace poquito más de un año, para hacer público su reconocimiento como presidente encargado. ¿Qué ha cambiado entonces en el último año? El gobierno sigue siendo aproximadamente el mismo. Digo aproximadamente porque no es el mismo, ahora lo veremos. Pero sigue teniendo el mismo presidente. Zapatero no ha cambiado, desde luego. Hace un año ya era el palanganero de Maduro y sigue siéndolo. Tampoco lo ha hecho el régimen chavista. No se ha movido ni un milímetro de donde estaba hace un año. Era una dictadura que mata de hambre a su propio pueblo y que tiene a más de 500 presos políticos en la cárcel. Y sigue siendo una dictadura que mata de hambre a su propio pueblo, que mantiene 500 presos políticos en la cárcel y que además ha expulsado como a 4 millones de ciudadanos que han tenido que emigrar. No ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que hay más inmigrantes venezolanos por el mundo que hace un año. No ha cambiado tampoco la posición de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos. Hace un año apoyaban a Guaidó y un año después siguen apoyando a Guaidó. Lo único que ha cambiado es el socio de gobierno de Pedro Sánchez. Punto, no hay mucho más. Hace un año gobernaba en solitario, algo debilitado, es cierto, porque no tenía muchos escaños, pero en solitario. Y hoy lo hace de la mano de Podemos, que es un partido cuyos vínculos con el chavismo son bien conocidos por todos. Esto no hace falta que lo explique porque además son vínculos que ellos mismos se encargaron, especialmente en el pasado, de hacer públicos. Los vídeos en los que se ve a conspicuos líderes de ese partido hablando bien del chavismo, del propio Chávez, incluso de Nicolás Maduro, están ahí en la hemeroteca. Estamos hablando de conspiranoias en las que me han dicho, no. En este caso han sido ellos los que a lo largo de un lapso de tiempo muy largo se han encargado de convencernos de que estaban cercanos, muy cercanos, tanto personal como políticamente, al régimen chavista. Eso, por ejemplo, de referirse a Guaidó como líder de la oposición venezolana, es la fórmula que utiliza Pablo Iglesias desde el año pasado. Cuando Guaidó, en el Cabildo Abierto del 23 de enero del año pasado, fue proclamado presidente interino de la República, la gente de Podemos dijo que de presidente no tenía nada, que en todo caso era el líder de la oposición, pero que no podía ser presidente, que estaba poco menos que autoproclamado y que había dado algo así como una especie de golpe de Estado. Vamos, yo creo que esto no hace falta ser muy agudo, es blanco y en botella. No hay que darle muchas vueltas.
no sé, quizá una de las condiciones no escritas que puso Iglesias para cerrar el acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez fue esa misma: rehacer desde cero la política venezolana. Que esto se materializaría básicamente en alejarse de Guaidó y acercarse a Maduro. Y ahí es donde entra Zapatero, que ya estaba muy cerca de Maduro antes de esto, que viene sosteniendo esta posición pro-chavista desde siempre. La pregunta sería, y aquí aparece una nueva más, ¿por qué ha dado ese giro? Un giro que no es precisamente sencillo, ¿vale? Es cierto que lo había acordado con su socio, pero los acuerdos con los socios no tienen por qué cumplirse inmediatamente. A veces no se cumplen en absoluto. Y más ya digo, un giro que no es fácil, en tanto que España, como miembro de la Unión Europea que no es completamente soberana en lo que a relaciones exteriores se refiere. En el tema de Venezuela, como en tantos otros relativos a la política exterior, la Unión Europea ha adoptado una postura común, suscrita por todos los Estados miembros. Luego este bandazo supone desmarcarse de esa política común, y de una manera bastante llamativa. Tiene también un coste en lo relacionado con la imagen exterior del propio gobierno y naturalmente del país y el crédito internacional. De imagen porque el régimen de Nicolás Maduro, por mucho que traten de blanquearle y de pintar la mona, pues es lo que es. Hoy por hoy es una autocracia bastante infame, corrupta hasta la médula, con todos sus cabecillas sancionados internacionalmente y sobre los que pesan, en muchos casos, acusaciones muy bien fundamentadas de narcotráfico, de apoyo a organizaciones terroristas como Hezbollah o de minería ilegal en el Amazonas. Es decir, no son hermanitas de la caridad, ni mucho menos. Abrazarse a un régimen similar, no lo sé, pero a mí no me parece la mejor idea, si pretendes que te respeten. Y sobre todo que tus socios confíen en ti, claro. En las cancillerías europeas deben de estar sorprendidos, cuando no directamente confundidos, de que el mismo que hace un año les telefoneaba y les pedía que reconociesen a Guaidó, ahora se niegue a recibirle. Y voy más lejos, y mande a un ministro a reunirse a escondidas y de madrugada con la vicepresidenta de Maduro en una salita de un aeropuerto. Porque evidentemente esto ya lo saben todos. ¿Por qué lo ha hecho? Pues todo indica que ha sido por cumplir con Podemos, si no, no tiene otra explicación. Podemos seguramente tiene mucho que temer del gobierno venezolano, o mejor dicho, teme que el gobierno venezolano se les vuelva en contra y filtre información reservada y necesariamente delicada. Vamos, que Maduro necesitaba un balón de oxígeno y el gobierno de coalición en España se lo ha servido en bandeja. Vamos, con esto ya puede ganar tiempo, que es básicamente a lo que se dedica Nicolás Maduro desde hace un par de años. Guaidó solo tiene poco tiempo, iba a decir un año, tiene 11 meses para invertir esta situación. Os lo comentaba aquí en una contracrónica del mes pasado. Tiene un año más que había pedido a la Asamblea Nacional y se lo han concedido. Y Maduro sabe que a Guaidó no le queda mucho tiempo. Embarrando el terreno, que es básicamente lo que hacen, creando confusión y alentando negociaciones que no irán a ningún lado, como todas las anteriores, pues desgasta a los opositores y se perpetúa en el poder, que es, en primera y en última instancia, lo único que le interesa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto de Málaga, que nos trae de vuelta el tema de los agricultores. El motivo de mi mensaje es darle una aportación más al problema o a la circunstancia que hay en el campo español, y más concreto aquí en Andalucía, ¿vale? Resulta que, bueno, pues que gracias a que no existen subsidios y subvenciones en la costa oriental malagueña, bueno, pues el ingenio de los empresarios y agricultores pues ha hecho que se especialice en productos que aportan mucho valor, como son el aguacate, el mango, chirimoyas y bueno, pues productos con tropicales, ¿no?
¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues gracias a que no hay subvención, porque si lo hubiese estarían ahora mismo pues plantados de olivos o de, yo qué sé, o de cualquier otro fruto que no es viable por sí solo, pues se plantan aguacates y bueno, pues se da la paradoja de que es posiblemente el único punto de España, no lo sé, pero de Andalucía seguro, donde no existe paro y falta mano de obra. O sea que gracias a que no hay subvención y se ha dejado al libre mercado, en Andalucía Oriental no hay paro. Sí que es cierto que falta agua, pero bueno, aún así pues el ingenio de estos señores pues hace que sea eficiente y exportan en todo el mundo y bueno, pues viven muy bien. Yo te digo, falta mano de obra y yo creo que es uno de los únicos puntos de toda Andalucía donde ocurre esto, ¿no? Así que nada, muchas gracias por tu programa. Efectivamente, Alberto, así es. Cuando retiras las subvenciones, los agricultores se buscan la vida, es inevitable. Y se buscan la vida en todos los ámbitos, es decir, o dejan de cultivar un terreno o cambian de cultivo. La costa de Granada, por ejemplo, esta de Málaga, la zona oriental de Málaga que nos comentas, son un ejemplo. Allí, gracias al clima, es un clima especialmente cálido, se empezaron a cultivar hace ya tiempo aguacates o mangos, que son frutas tropicales y que tienen muy buena salida en el mercado. Especialmente los aguacates, que se pusieron de moda, como bien sabéis, hace un tiempo, aquello de que son un superalimento o algo así, y su precio pues no hace más que subir desde hace años. Es una fruta carísima hoy por hoy. Bueno, algunos te vienen con que ciertos cultivos sin subvención no son rentables, lo habré oído 1000 veces. Es que el algodón sin subvención no es rentable, es que tal cosa sin subvención no es rentable. Bueno, pues caray, ¿qué le vamos a hacer? Pues que no se cultiven. Mira, si una empresa, da igual lo que produzca, solo puede subsistir mediante subsidios, mal asunto, ¿eh? Esa empresa simplemente no debería existir, porque lo hace a costa de los demás. A los agricultores europeos se les ha criado desde hace generaciones ya en la cultura del subsidio, y muchos no trabajan para el cliente, ni para el mercado, sino para la administración. Podría arguirse que entonces se quedarían zonas enteras del país sin cultivar. Pues bien, no pasa nada que se queden. La idea de subsidiar a la población agrícola para mantener a la gente atada en el campo como si estuviéramos en la Edad Media, además no ha funcionado, porque el despoblamiento en el campo es progresivo. Pero vamos, es que tampoco pasa nada si la gente se va del campo. Finlandia está vacía, de Helsinki para arriba, y no pasa nada. Los bosques dan de comer a poca gente, Finlandia básicamente tiene bosques y vive poca gente, como es lógico. En Estados Unidos hay estados que están vacíos. Y tampoco pasa nada. En Colorado, por ejemplo, la población se arremolina en torno a Denver y las áreas turísticas de las montañas rocosas, y el resto del estado está prácticamente vacío. Colorado, de hecho, está en la misma latitud que Castilla. Y no solo eso, sino que además tiene un clima muy parecido. No existe allí esa obsesión por mantener a la gente en el campo. Que se quede allí quien quiera y que se busque la vida, como hacemos todos en nuestro trabajo. Es decir, que si tú tienes un restaurante, porque tu padre tuvo un restaurante, y tu abuelo tuvo un restaurante, y tu bisabuelo tuvo un restaurante, pero tu restaurante está vacío, pues cambias de menú o cambias de oficio. Lo que no vas a pedirle a la administración es que te ponga una subvención, ¿no? Mira, hay que mantener este restaurante abierto y aquí está vacío. Da igual, usted viene y come aquí, aunque no quieran, pero hay que mantenerlo. Esto es extrapolable a cualquier industria. No es que es estratégica, también es estratégica la electricidad, como decía ayer en la contrarréplica especial que hice, también es estratégico el petróleo, y lo importamos todo. Hay muchos países que no se pueden alimentar a sí mismos porque o son muy pequeños, o son muy secos, o son muy fríos, y lo importan, producen otras cosas y las intercambian. Si no, lo llevamos todo a una autarquía absurda, pero en fin. Bien, vamos a seguir, vamos con Martín de Tarragona, que nos habla del independentismo catalán. Acabo de escuchar tu programa podcast sobre la destitución de Torra y por cómo has planteado la desunión de los independentistas en tono más o menos jocoso, creo que tenía una intención pues de proyectar una realidad más o menos optimista. Y yo creo que no es así. Para mí los independentistas tienen dos objetivos claros. Uno, conseguir más apoyo internacional y dos, ampliar la mayoría independentista en Cataluña, ¿vale? A ellos el resto del Estado les da exactamente igual. Y al parecer, por cómo van las últimas encuestas, parece ser que esto último lo están consiguiendo. Y esto a mí me preocupa.
Me preocupa y a la vez me frustra porque creo que no se está haciendo una política activa contra el relato independentista. Todo lo que se hace son batallas judiciales que tan solo alimentan el victimismo de los independentistas. Ellos realizan una serie de provocaciones y es que la oposición cae en ellas con una torpeza totalmente negligente. Yo creo que existen miles de argumentos para contradecir el relato soberanista desde el de los chauvinistas de Junts per Cat hasta los de Esquerra. Y es que no los veo. Es que se repite 1000 veces lo del artículo de Torra, lo de que fue un golpe de Estado. Y ya está. Es que a Esquerra ni se le toca. Esquerra campa a sus anchas. Y no veo ningún debate cultural ni ideológico para contradecirles. Ni siquiera en Cataluña, que es donde se debería hacer. Y claro, a mí esto me lleva a pensar que en unos años habrá un 70% de la población catalana que será independentista y esto hará que de una forma u otra Cataluña se acabe independizando. Ya sé que el mundo seguirá adelante y que no será una debacle total y que la gente hará por vivir y total. Pero es que esto les llevará a empoderar su discurso y legitimizar sus actos. Y cronificar ya de manera total una de las mayores injusticias que yo creo que está habiendo en todas las sociedades más o menos hispanas que existen. Y es que la razón de todos los males es herencia de los españoles. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir. No sé qué opinas tú al respecto. Un saludo. Pues mira, Martí, ni lo ves ni lo vas a ver, esto de cambiar el relato independentista. No por nada, sino porque no hay voluntad alguna de hacerlo. Piensa que una parte sustancial de ese relato lo compró y lo difunde la izquierda española, ahora felizmente en el gobierno. Así que están ensayando un cambio de estrategia, que es la de buscarse un aliado local, que es Esquerra, y confiar en que esto se calme, así por arte de magia, ¿no? Es la clásica táctica del apaciguamiento que rara vez funciona. Bien, seguimos con Rafael, que nos comenta el tema de prohibir la exaltación del franquismo. Hola, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica sobre el proyecto de ley de exaltación del franquismo y estoy aterrado. Señores políticos, por favor, sean sensatos, hablen unos con otros, lleguen a acuerdos y trabajen para España. Nadie puede prohibir la historia. Todos somos fruto de la historia, nos guste o no, y la historia, aunque se prohíba, seguirá ahí. Qué genial locura será la siguiente. No sé, sacar de los planes de estudio las expulsiones de los judíos de España, o no tratar temas relacionados con la Inquisición o las guerras en América. Voy a cumplir 40 y hice el Code de Ciencias Puras. Todo lo que sé de la historia de España desde que comenzó la Segunda República me lo he tenido que buscar por mi cuenta. Yo sí tengo una idea genial, señores políticos. Por favor, enseñen, formen a la gente, expliquen qué pasó y por qué. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que llevó a medio país a tratar de exterminar al otro medio? ¿De dónde vino tanto odio y cómo tras 3 años de infierno en la tierra terminó esa parte de la historia de nuestro país que siempre estará ahí? Vivo en Alemania y aquí, dentro de los planes de estudio, a lo largo de toda la enseñanza, se incluye explicar de manera desapasionada qué fue el nazismo. Aquí todo el mundo tiene una idea bien formada de todo lo que aconteció antes, durante y después de la guerra. Los que aquí hacen apología del nazismo son una absoluta minoría. Gracias por todos tus programas, Fernando, y un saludo. Pues sí, Rafael, así debería ser, pero a ver, han encontrado en la guerra civil y en el franquismo un argumento idóneo para emplear en el debate político actual, a pesar de que la guerra civil ya va para 90 años que empezó, pero bueno, es lo que hay y parece ser que les funciona bien, ¿no? Para ello la operación ha sido la siguiente, es todo muy dialéctico, ¿eh? Básicamente lo que han hecho es decir, nosotros somos herederos de las víctimas, somos su reencarnación de hecho, y todo el que no esté con nosotros es un heredero de los verdugos. Fuera, crearon un escenario, malos buenos, nosotros por supuesto somos los buenos sin mácula, los otros son los malos. Ya sé que es anacrónico y que es absurdo, lo sé, pero bueno,
Están en ello y parece, como te decía antes, que les funciona. Por eso siguen dando la matraca con el tema. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla del mismo tema, pero aterrizándolo sobre el plano legal. La pretensión del gobierno de incluir en el Código Penal el delito de apología del franquismo no creo que encuentre muchas barreras en la Constitución. La ley de violencia de género o la ley del catalán, pues que vulneran claramente preceptos constitucionales, encontraron su camino. Quizás de esta batalla ideológica que plantea el gobierno, lo único, esperanzador es que no la va a dar contra el Partido Popular y sus complejos, sino que la va a dar contra Vox, que yo entiendo, plantará cara bastante mejor de lo que ha hecho la derecha en los últimos años. Sí, ya lo sé, Israel, pero es que este caso es mucho más complejo que la Ley Integral de Violencia de Género. Ahí era sí o no, en un tema fácil de aislar. Es decir, las agresiones de hombre a mujer serán tratadas de manera distinta que las de mujer a hombre. Punto. Sí o no, no hay más, no hay términos medios. En este caso, ¿cómo defines exaltación de algo tan largo como un régimen que duró casi 40 años? Decir, por ejemplo, que el plan de estabilización del 59, que comentaba ayer, tuvo efectos beneficiosos en la economía española, que los tuvo, por cierto. ¿Eso es exaltación del franquismo? Pues no lo sé. O hablar de la política ideológica del franquismo con la construcción de embalses. ¿Es apología? Pues no lo sé. O hablar del aperturismo de ministros como Fraga o Suárez. Estamos en las mismas, y es que al final es una cuestión de opinión. A uno le puede parecer bien y a otro le puede parecer mal. A un falangista el plan de estabilización del 59 le parece fatal. Y a un comunista también, por cierto. En casi todos se parecen. Y lo mismo se podría decir de muchas cosas. Hasta dentro del propio régimen de Franco había un montón de familias. Pero bueno, pongamos por caso que se prohíbe, qué sé yo, la exhibición de símbolos franquistas. ¿Qué? Pues ya para poderlo aislar de una manera más clara. Todo símbolo franquista queda prohibido. En público, quiero decir, evidentemente no se te van a meter en casa. Bien, en ese caso tienen que prohibir cosas como el logotipo de Falange, que es un partido legal. Pueden prohibir el escudo, como os decía ayer, con el águila de San Juan. Bien, pues en ese caso emplearán el de los Reyes Católicos, que es casi igual, a no ser que prohíban también el de los Reyes Católicos. Lo que no sé es cómo fundamentarán esa prohibición. Tendrían que ir con la piqueta por media España, picando escudos. Idem con las canciones, ¿eh? El Cara al Sol, por ejemplo, que es el clásico himno que los franquistas utilizan, las concentraciones del 20 de noviembre, etc. Pero es que el Cara al Sol es el himno de Falange, desde los años 30, además, desde antes de la Guerra Civil, porque el himno nacional durante el franquismo es el mismo que ahora, es la Marcha Real. Esto se emplea desde el siglo XVIII. Podrían prohibir la letra de Pemán, que es algo que durante el franquismo se utilizaba mucho. Pero es que esa letra es de los años 20, estamos en las mismas, ni siquiera data de la época del franquismo. Como habría que prohibir un montón de cosas, pues algunas sería directamente absurdo prohibirlas, pero bueno, algunas son muy difusas e interpretables. Otras irían directamente contra simbología ya existente y previa al franquismo. No es como ves un asunto tan fácil. Vamos, si lo hacen en serio, me gustaría ver el artículo del Código Penal en el que se incluye ese delito y cómo lo describen el delito en cuestión. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de esta misma historia, de la exaltación del franquismo. Durante el franquismo ocurrieron en España muchísimas cosas. Tantas que algunas de ellas fueron de las que se pueden considerar beneficiosas para el país y sus gentes. Y tantas que algunas de ellas fueron delitos. Una ley contra la apología de los delitos puede ser correcta. Promulgar una ley contra la apología de los delitos del franquismo no resultaría excluyente de otros delitos, así que sería más un gesto que otra cosa. Y promulgar una ley contra la apología del franquismo resultará una sandez intelectual y probablemente una lesión a derechos recogidos en la Constitución. El propósito será tiznar el franquismo para así tiznar a la derecha política actual. Y la estupidez es no darse cuenta que del franquismo somos herederos todos. De esa herencia se puede aprender algo, como que, en general, somos amistosos, desprendidos y solidarios, aunque no somos ni hemos sido jamás homogéneos, unísonos o unánimes. Y que en demasiadas ocasiones hemos sido cainitas. Si sale esta ley, no demostrará que hubo unos españoles malos malísimos, tanto que fueron innombrables.
lo que demostrará es que hoy sigue habiendo cainitas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy y de esta semana, porque mañana hay contrahistoria, pero eso sí, me gustaría recordaros que el próximo viernes, es decir, pues si estamos hoy a día 13, 14, el día 15 de febrero, haré mi primer directo por YouTube. Os lo quería decir a vosotros, los patronos, fans y miembros del canal ya conocen esta historia porque me encargué hace una semana de enviarles un vídeo, dejarles un vídeo para que lo viesen. Vamos, he hecho una pequeña inversión, he comprado una webcam, un micrófono y tal, y espero que se vea bien. Será un programa que se llama La Contra Directo, es un directo como cualquier otro por YouTube. Lo voy a hacer a las 8 de la tarde en Madrid, que serán, pues me lo he apuntado aquí, las 4 de la tarde en Buenos Aires y en Santiago de Chile, las 2 de la tarde en Bogotá y en Lima, en Miami también, la 1 de la tarde en Ciudad de México y en Guatemala, y las 11 de la mañana en Los Ángeles o en la Baja California, en México. Es decir, he buscado una hora que aquí que le viniese bien a... No sé si a todos las 11 de la mañana me parece un poco pronto, pero bueno, de cualquier manera, en horario diurno para todo el mundo, se va a llamar La Contra del Directo y va a ser un poco menos que una especie de piloto, porque no he hecho ningún directo todavía, esperemos que me salga bien. Así que ya sabéis, este viernes os espero a todos. Evidentemente, no es que acepte preguntas, es que la cosa va a ir de hacerme preguntas y de hablar sobre pues, los temas que haya. Para que no nos dispersemos, voy a escoger unos cuantos temas y hablaremos sobre ellos. Entre tanto, esto es el viernes, así que mañana, que será jueves, no habrá contracrónicas, mañana que será jueves, mañana que será viernes, tendremos contrahistoria, ya sabéis, contrahistoria que subirá a su hora, y después el viernes tenemos en el canal de YouTube, mi canal de YouTube es Fernando Díaz Villanueva, tiene mi mismo nombre, pues ahí estará el directo. De cualquier manera dejaré un vídeo para recordároslo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.